¿Qué opinaba Albert Einstein sobre la existencia de Dios? Cuando escuchamos el nombre de Albert Einstein, pensamos en ciencia, en física, en fórmulas que cambiaron para siempre la forma en que entendemos el universo. Pero detrás de esa mente brillante, también había un ser humano profundamente curioso. No solo sobre cómo funciona el mundo, sino sobre por qué existe. Y esa pregunta, inevitablemente nos lleva a otra. ¿Qué pensaba Einstein sobre Dios? Durante muchos años, científicos y creyentes han intentado apropiarse de su figura. Unos dicen, Einstein era creyente. Otros aseguran, era ateo. Pero la verdad, como muchas cosas en la vida, no es tan simple. Einstein fue claro en rechazar la idea de un Dios personal. Ese Dios que premia a los buenos, castiga a los malos, responde oraciones o actúa como un juez celestial. Él mismo escribió: no puedo imaginar un Dios que recompense y castigue a los objetos de su creación, ni uno que tenga una voluntad del tipo que experimentamos en nosotros mismos. Entonces, ¿era ateo? No. Einstein no era ateo. De hecho, criticaba el ateísmo radical. Decía que negar a Dios con soberbia era tan limitado como aceptarlo sin pensar. Él creía que el misterio de la existencia debía abordarse con humildad, no con arrogancia. Su pensamiento estaba más alineado con la filosofía de Baruch Spinoza, un pensador del siglo XVII. Spinoza decía que Dios no es una figura que está fuera del universo, sino el universo mismo. Todo lo que existe, lo que se mueve, lo que tiene forma o energía, es parte de Dios. Einstein, en una entrevista, fue directo. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe. Para él, Dios era el orden, la belleza, la lógica silenciosa con la que funciona el cosmos. Un Dios que no habla con palabras, pero que se expresa a través de las leyes de la física. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cada vez que Einstein miraba el cielo, cada vez que estudiaba una ecuación, no solo buscaba comprender las reglas del universo. También se maravillaba del hecho de que el universo tuviera reglas. Decía: lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Esa era, para él, una forma de espiritualidad. Un asombro profundo. Una reverencia por algo más grande. Aunque no pudiera nombrarlo. Einstein también hablaba del sentimiento cósmico religioso. No tenía nada que ver con dogmas, rituales o iglesias. Era un sentimiento que surgía cuando el ser humano se enfrentaba al misterio inmenso de la existencia. Un sentimiento de pequeñez, de gratitud y de conexión con el todo. Escribió: el sentimiento religioso del científico toma la forma de un asombro estático ante la armonía de las leyes naturales. Este sentimiento es verdaderamente religioso. Pero, ¿era indiferente a la religión organizada? No exactamente. Einstein fue crítico de las religiones cuando se volvían instrumentos de división, fanatismo o ignorancia. Pero también reconocía su valor cultural y moral. Decía que las religiones, en su esencia, hablaban de lo mismo que la ciencia, del asombro ante el misterio. Simplemente lo hacían con lenguajes distintos. Entonces, ¿Einstein era creyente? Depende de qué entiendas por creyente. No creía en milagros, ni en profecías, ni en un cielo y un infierno. Pero sí creía en que el universo tenía un orden, una estructura profunda, y una belleza que iba más allá del azar. Y eso, para él, era una forma de divinidad. En resumen, Albert Einstein no era ateo. No era religioso. Pero tampoco era indiferente. Era un buscador. Un hombre que no temía decir, no lo sé. Pero que se maravillaba con cada descubrimiento. Para él, Dios no era un personaje. Era un principio. Una inteligencia silenciosa que sostiene las galaxias, los átomos, y nuestra propia existencia. Hoy, más de 70 años después de su muerte, seguimos aprendiendo de sus teorías. Pero también de su humildad. Einstein nos enseñó que la verdadera
verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en seguir haciendo preguntas. Y que entre la ciencia y la fe puede haber un puente. Ese puente se llama asombro. Porque al final, como él mismo dijo, quiero saber cómo creó Dios el mundo. No me interesa este o aquel fenómeno. Quiero conocer sus pensamientos. Lo demás son detalles. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te hizo pensar, si te dejó una pregunta o una chispa de asombro, compártela. Tal vez alguien más también necesita escucharla. Suscríbete para seguir explorando grandes ideas. Y recuerda, a veces, las respuestas no están en saberlo todo, sino en aprender a mirar con humildad el misterio de existir. Nos vemos en el próximo video.